Muy buenos días. Continuamos con nuestro tercer bloque de Café Chilote. Para toda la gente que nos sintoniza por nuestra radio Imagen Chiloé 88.3 en la provincia de Chiloé, en la provincia de Palena y en gran parte de la provincia de Yanquihue. Para quienes también nos sintonizan a través de nuestro streaming TV Radio Imagen Castro. Para quienes nos ven también a través de nuestro canal de televisión, Ancu Televisión, por el dial 54 de INET, y para quienes nos sintonizan a través de nuestra página web www.radioimagenchiloe.cl. Quiero contarles que hoy estamos con una doctora experta en salud pública, Oriele Núñez, con quien vamos a conversar respecto a varios temas importantes, pero particularmente a un tema que dice relación a una propuesta que hicieron todos los partidos de la oposición, más el colegio médico, científico, varios parlamentarios, que dice relación a cómo poder modificar o cómo poder reestructurar las estrategias erráticas del gobierno que todavía continúan, por lo que hemos conversado con el senador Quintero hoy día en la mañana, miembro de la Comisión de Salud, bastante molesto porque no ve ningún cambio, solamente fue el cambio de nombre en el ministerio, pero las políticas han continuado. Después conversamos con Daniel Stingo, un reconocido abogado, que también tiene la misma sensación, y ahora conversamos con Oriele. Yo le decía Oriel, siempre cambio los nombres, pero es Oriele Núñez. ¿Cómo estás, Oriele? Mucho gusto. Muy bien, muchas gracias por la invitación. Feliz de poder compartir comentarios, opiniones con usted. Un abrazo grande. Primero que todo quiero hacerte la misma pregunta que le hice al senador Quintero, que es parte de la Comisión de Salud y también es profesional del área, al igual que tú. Se reportaron este fin de semana 4.479 personas fallecidas, y en el reporte diario aumentaron a 3.069 del reporte semanal, digamos. Ya 4.479 del reporte diario más 3.069 del reporte semanal, lo que hace un total de fallecidos de 7.548 por COVID-19. Eso equivale a PP a 397 muertos por millón de habitantes. ¿Cuál es tu visión? ¿Cuál es tu mirada que tienes hoy día de la salud pública? ¿Cuál es tu mirada de lo que se viene hacia adelante? ¿Cuál es tu mirada de que si hay o no hay cambio de estrategia desde el punto de vista del gobierno? ¿Y cuál es la sensación que ves tú que ronda desde los expertos, con respecto a lo que está pasando hoy día con la situación de salubridad en nuestro país? Bueno, comenzar diciendo que en realidad mi percepción, y yo creo que muchos la compartimos, no solamente de manera personal, es que estamos viviendo, yo diría, la peor crisis sanitaria en décadas en el país, ¿ya? Hoy día hay una oportunidad única que tiene esta nueva autoridad sanitaria, este nuevo ministerio, dirigido por el ministro Enrique París, para cambiar de rumbo, para cambiar la estrategia. Lamentablemente, desde que llegó el COVID a Chile, la estrategia sanitaria estuvo enfocado en otros ámbitos, como son en temas más bien económicos. Ya, ejemplo, una de las primeras medidas que se tomaron inicialmente, recordemos, fue el famoso contrato del espacio riesgo, ¿cierto? Claro. Y en vez de, por ejemplo, fortalecer los equipos de protección personal de todos los trabajadores de la salud, que hasta el día de hoy todavía no están garantizados en su totalidad. Entonces, creo que estamos viviendo una crisis sanitaria grave. Lo demuestran las cifras de fallecidos, que afortunadamente ahora ya hay un reconocimiento de parte de la autoridad de una real cifras verdaderas para poder hacer análisis de las propuestas sanitarias que de aquí en adelante vengan. Sin embargo, creo que si no cambia de rumbo la estrategia sanitaria de la máxima autoridad de gobierno, esto es muy probable que siga aumentando, lamentablemente, porque eso va a significar un costo de vidas, va a significar no solamente familias alteradas que van a estar con sus familiares perdidos y no sabemos tampoco en qué minuto esto va a poder terminar. Así que creo que estamos viviendo la peor crisis sanitaria y necesitamos que la autoridad entienda
entienda que hay que hacer un cambio de estrategia sanitaria en bien del país, en bien de las personas, no en bien de la economía, no poniendo la economía primero y después las personas, no al revés. Ya, nosotros conversábamos se escucha con un poco de eco, nosotros conversábamos con el senador Quintero, vicepresidente del Senado, y también con Daniel Stinco, ya, y ellos, ambos dos nos planteaban de que no ven ningún cambio desde el punto de vista de la estrategia del gobierno con respecto a la pandemia, y que después de una semana de haber cambiado al ministro, solo ven un cambio de nombre, ya un cambio de modalidad de la entrega de la información, que antes Mañalich lo decía de pie y ahora lo dice sentado, pero en la práctica no se ve una acción real que tenga que ver con la estrategia o con la modificación de estrategia para tratar el tema del COVID-19. Y yo coincido con esa apreciación, es una nueva puesta en escena, una nueva performance, ¿ya? De aparecer un grupo, un colectivo entregando la información. Probablemente lo más positivo es que aquí se están reconociendo información, se está intentando transparentar información, no obstante, en la práctica, en cuanto a las acciones específicas que hay que hacer para detener esta pandemia, vemos que es lo mismo. De hecho, el mismo ministro lo ha manifestado, que es una política de continuidad ministerial. O sea, entendemos cuando habla de una continuidad ministerial, y lo ha señalado en varias oportunidades, que pretende seguir con la misma estrategia sanitaria del ministro Mañalich. Por lo tanto, el día de ayer hubo un hecho importante desde el punto de vista político y social, donde 12 partidos de la oposición entregamos propuestas específicas para poder hacer un cambio de estrategia. Necesitamos que se haga el cambio de estrategia, demandamos un cambio de estrategia, porque si no esto va a tornarse cada día peor. Y no van a ser 7.000 los fallecidos, pueden ser hasta 70.000. Hoy día además se entregó también una carta de una gran... Por lo tanto, es importante que la autoridad entienda que no se trata de un gallito político, sino que se trata de salvar vidas. Y para eso no podemos seguir con la misma estrategia sanitaria del ministro Mañalich. Podemos cambiar el nombre, pero si no hay un cambio de estrategia, sin duda que esto no va a terminar bien, ¿ya? Y es lamentable porque van a ser vidas de personas que son las que van a llevarse el costo, y habitualmente son las personas más vulnerables, ¿ya? De bajos recursos. Hoy día también hay un estudio que señala que la mayor cantidad de fallecidos están en los hospitales públicos. Entonces vemos que también este virus tiene, entre comillas, una movilidad que va en función de nivel socioeconómico, ¿cierto? Así que necesitamos cambiar de estrategia. ¿Para qué? Para que nuestro pueblo no se vea afectado y finalmente no pague los costos. Necesitamos cambiar de estrategia. Este ministro lo ha dicho, que no es un ministerio de continuidad, pero necesitamos que entiendan que hay que cambiar de estrategia. Para eso la oposición completa ayer entregó 7 medidas muy específicas que si quieren la podemos analizar. Antes de ir a las 7 medidas, Ariel, porque ese es el tema que nos convoca, es la importancia de las medidas, porque no nos podemos quedar solamente en la crítica, sino nos interesa mucho profundizar en las propuestas. Ya, porque cuando tenemos un Estado debilitado, ya que no tiene conducción, ya que lo único que se preocupa es de reaccionar a lo que está pasando, es muy importante que la oposición, que gente ligada al mundo de la ciencia, al mundo de la medicina, como es tu caso, presenten propuestas que tengan coherencia. Ya, pero no deja de ser importante conversar contigo, porque tú eres especialista en salud pública. Ya, y bajo esa lógica entiendes harto de lo que es la salud primaria, la atención primaria. ¿Cuál es tu mirada respecto a si ha habido un cambio, un giro de timón respecto a lo que hoy día está entregando o las modificaciones que ha podido tener el gobierno hacia la atención primaria? Porque recordemos que
el día domingo anterior, hace 8 días atrás, Piñera plantea que baja su línea, su quinto plan económico, y dentro de eso plantea que van a inyectar suculentos fondos hacia la atención primaria. ¿Tú ves algún cambio en la atención primaria o ves que todo sigue tal cual? No, mira, yo afortunadamente trabajo además en la atención primaria, trabajo como especialista en la atención primaria, y no vemos cambio, ¿ya? No vemos cambio, como dije, uno de los elementos fundamentales que nosotros podemos decir ya hay un cambio son las medidas de protección a trabajadores de la salud, trabajadores y trabajadoras, y eso no está. Hoy día, compañeras, compañeros de trabajo, estamos preocupados porque no se garantizan esas medidas básicas que son mínimas, ¿me entienden? Para poder asistir a las personas, para poder entregar una atención. Hemos dicho, nosotros los sanitarios, los equipos de salud que estamos en atención directa, no queremos ser héroes, no queremos ser mártires, queremos hacer nuestro trabajo bien. Y para hacer el trabajo bien necesitamos que se garanticen las medidas de protección. Y eso hoy día no lo tenemos. O sea, ha pasado una semana, tal como tú dices, que se va a reforzar la atención primaria, y ese elemento fundamental que tiene que ver con que los trabajadores puedan realizar su actividad sin temor, no lo garantiza hoy día. Hoy día no lo tenemos todavía. Así que creo que hay un escrito, pero en la práctica todavía eso no se traduce. Nada. Ya, ok. Hay una señora que me manifiesta que no esté tanto con el teléfono en la mano. Yo le quiero decir que este celular es un computador. Ya estos teléfonos inteligentes son computadores. Voy a estar con un PC acá viendo las ideas. Este celular me sirve mucho para poder ordenarme. ¿Ya? Quería, Ariel, ustedes este fin de semana, le hicieron una presentación, una carta, como bien planteadas tú, de muchos partidos, no sé si todos, cuéntanos, de la oposición, más muchos parlamentarios, gente de la ciencia, gente de organizaciones, colegios, médicos, entre otros, ya con algunas medidas. Entre esas medidas se especificaba claramente acciones sobre los determinantes sociales de la salud a través de un enfoque que considere a la salud en todas las políticas. ¿A qué se refieren con eso? Bueno, mira, lo primero es que me interesaría dejar claro que ayer lo que se entregó es un documento con propuestas concretas, porque si bien es cierto, nosotros podemos hacer críticas de esta estrategia, y lo estamos viendo a través de los fallecidos, de los casos que cada día aumentan más, necesitamos acciones concretas, y para eso las comisiones de salud de partidos de oposición junto a organizaciones de trabajadores nos organizamos y elaboramos un documento con 7 elementos propuestos, un documento que tiene 23, 25 páginas, y vamos a entregar más que nada los titulares. ¿Quiénes fueron los que adhirieron o los que trabajamos en este documento? El Partido Convergencia Social, Revolución Democrática, el Partido Comunes, el Partido Liberal, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Partido Radical, nuestro partido, el Partido Progresista de Chile, el PPD, la Federación Regionalista Verde, el Partido Demócrata Cristiano y el Partido Humanista. O sea, 12 partidos políticos que hoy día se unieron, se conformaron como comisiones de salud y sus autoridades de partido para entregar y elaborar una propuesta concreta. Estamos preocupados. Junto con ello, también no fue una acción aislada de partidos políticos, sino que fue una acción además en conjunto con gremios de la salud, como cuáles, como la Confusam, que aglutina a más de 40.000 trabajadores de la atención primaria de salud, también a la FEMPRUS, a la CONFEDEPRUS, a la ANEF, a la Asociación Nacional de Empleados Fiscales, a la CUT. Entonces son
casi 19 organizaciones gremiales de la salud que también participaron en la elaboración de este documento. Sí, de este documento. Y además de eso, nosotros es importante también la visión de los usuarios de la salud, de nuestros pacientes, que están organizados. Y para ello fue también partícipe de este documento, de esta elaboración, Ancosalud y un grupo de pacientes organizados también, otro grupo de pacientes. Entonces, no es un documento que fue elaborado por un grupo, sino que es un documento colectivo. Por supuesto, tú entenderás todo lo que significó el recorrido para poder ponernos de acuerdo, pero lo valioso es que finalmente todos reconocemos que hay una crisis grave, que necesitamos cambiar de rumbo, y para ello las propuestas van precisamente en lo que tú decías. La primera propuesta más importante tiene que ver con acción sobre los determinantes sociales a través de un enfoque que considere todas las políticas en salud. ¿Qué quiere decir eso? Quería ver si Alexis nos podría mostrar un momentito el documento que le pasé, si es posible mostrarlo. Alexis, ¿puede? Para poder explicar exactamente. Sí, Alexis lo va a mostrar ahora. Habla nomás y vamos conversando. Bien. Los determinantes sociales quiere decir, para ponerlo de manera simple, cuarentenas con hambre nadie las puede hacer. Cuarentenas con frío no se pueden hacer. Cuarentenas sin techo en la calle no se pueden hacer. Por lo tanto, acción directa sobre los alimentos, sobre la calefacción, sobre la vivienda es fundamental para poder garantizar las cuarentenas y que las personas efectivamente puedan mantenerse en su casa. Si yo no tengo trabajo y no tengo para comer, difícilmente voy a poder hacer una cuarentena, ¿ya? Entonces, a eso se refieren los determinantes sociales, a poder garantizar un ingreso básico de emergencia, a garantizar que las personas tengan su alimentación, a garantizar, por ejemplo, detener el cobro de deudas y al momento de reintegrarlas, bueno, que ésta sea sin intereses, a garantizar los servicios básicos durante un tiempo determinado sin cobro, de manera que las personas que hoy día han perdido sus empleos puedan hacer esta cuarentena sin el temor de estar pendiente qué voy a comer o qué voy a hacer. ¿Se entiende? Así que eso tiene que ver con los determinantes sociales. Un elemento importante que nosotros pensábamos, el ministro Mañalich creo que no conocía los determinantes sociales. Recordemos que cuando se le hizo un llamado a que él pusiera un control de precios respecto a los alimentos, él señaló que los alimentos no eran bienes esenciales para la salud. O sea, ¿de qué estamos hablando? Eso es fundamental en los determinantes sociales. También el desconocimiento del hacinamiento que vivíamos y que tenemos aquí en Santiago. Y que no solamente en Santiago, sino que en todo el país hay espacios de hacinamiento. Entonces, eso es desconocer algo que es muy, no es una cosa que yo inventé, sino que es algo que se conoce de la OMS, ¿cierto?, de la Organización Mundial de la Salud, de la OPS y de distintos ámbitos académicos que son llamados determinantes sociales porque influyen directamente en la salud. Entonces, lo primero que nosotros planteamos como equipo ya de construcción de un documento fue acción directa sobre los determinantes sociales. Si nosotros no pasamos ese primer punto, difícil vamos a poder ir avanzando en los otros puntos. Claro, o sea, eso es lo que... en ese primer punto la reflexión que puede hacer uno, que los determinantes sociales Mañalich claramente no los conocía, al decir públicamente y sincerar públicamente de que él no conocía o desconocía la realidad de un sector importante de Santiago en el cual había hacinamiento y la gente estaba pasando hambre. O sea, eso, un ministro que era ministro por segunda vez, recordémonos que fue ministro en el primer gobierno de Piñera, fue ministro en el segundo gobierno de Piñera, en consecuencia no conocer la realidad de lo que está pasando en tu país, particularmente cuando el tema de contingencia
a nivel mundial es el tema de salud. Lo que estás planteando tú claramente no lo tenía claro el ministro anterior, por ende puedo no reforzarlo. Así es, así es. Bueno, el otro elemento que plantea este documento tiene que ver con una nueva gobernanza, ¿ya? Basada en dos elementos. Uno, que es la transparencia total de la información, y el segundo punto tiene que ver con la participación efectiva. Vale decir, si bien existe una mesa COVID, ¿ya? En esta mesa COVID solamente estaban ciertos académicos, pero en ningún caso están representados los trabajadores de la salud en su totalidad. El colegio médico es un gremio del colegio médico, pero no representa a la totalidad de los trabajadores de la salud. Aquí hay equipos de enfermería, técnicos paramédicos, administrativos, conductores de ambulancia, que por cierto hemos visto que han fallecido. Entonces necesitamos que haya representatividad en todos los trabajadores de la salud y también de los usuarios y usuarias del sistema público, sobre todo, ¿ya? Hoy día muchos pacientes, ¿cierto?, están organizados en distintos ámbitos, como Oncosalud, por ejemplo, o también cuidadoras, el Yo Cuido, y que esto para poder, por un lado, hacer frente a esta pandemia, pero ellos vienen organizados de mucho antes. Recordemos que nuestro sistema público de salud, desde antes de esta pandemia, ya venía con dos patitas cojas o quizás más, ¿ya? Y, por ejemplo, la lista de espera, más de 1.900.000 interconsultas en espera a septiembre del 2019, por transparencia en la página del Ministerio de Salud, 1.900.000. Y todo eso hoy queda de lado completamente, porque todo se ha transformado en COVID. Entonces, nos preocupa mucho en realidad lo que va a ocurrir con toda esta lista de espera que era de más de 1.900.000 interconsultas a septiembre del 2019, y que hoy día claramente esto se va a multiplicar exponencialmente. Así que hay que empezar a revisar todo esto que está ocurriendo, ¿ya? Por eso hablamos de una crisis sanitaria probablemente la más grave de décadas. Trabajar de manera integral, digamos. Ahora hay un tema ahí, y no quiero ser peyorativo porque ya le hemos dado harto a la gente de Santiago, particularmente por el nivel de contagio, pero Chile es un país extremadamente centralista, Oriel. Ya, y nosotros vemos que bueno, primero la mesa COVID no funcionó, era francamente un espacio donde se decía que se hacía, ya como para tratar de demostrar de que se integraban otros actores, pero al final uno sabía que la toma de decisiones se daba en la oficina de Piñera, entre Piñera y Mañalich, y hoy día probablemente entre Piñera y París. Ya no había un efecto de que se tomen en cuenta ya las propuestas del colegio científico, del colegio médico, no había inclusión ya de otros órganos, como bien plantean ustedes. Pero ¿sabes qué es lo que llama poderosamente la atención? Que estas mesas COVID deberían funcionar en las regiones, y particularmente en esta región de los lagos, esta mesa COVID no existe. Aquí no se toman los planteamientos del colegio médico, no se toman los planteamientos de la FEMPRUS, no se toman los planteamientos de la FENAT, no se toman los planteamientos de los actores involucrados directos. Ya, en consecuencia, esta política vertical que tiene que ver con que la decisión la toma Piñera, con la vocería del ministro de Salud, cualquiera sea, porque al final aquí quien responde y quien timbra lo que se hace y lo que no se hace, termina siendo Piñera, primero por su rol de presidente de la República y segundo por su personalidad, que él definitivamente va a tomar las decisiones él. Ya, en consecuencia, esta política, yo tengo la visión, yo no sé cómo lo ves tú desde Santiago, pero esta política primero la mesa COVID no funciona porque se forma para tratar de demostrarle a los ciudadanos que hay integración. Es falso porque no hay integración, no los toman en cuenta. Pero en segundo lugar, lo que preocupa es que en las regiones ni siquiera existe.
Así es. Bueno, efectivamente nosotros por eso que planteamos el tema de participación y transparencia, porque esta mesa COVID en realidad lo que viene a ser es muy simbólico y en lo personal creo que lo que pretendió con esa mesa COVID fue contener un poco la presión que daban por lo menos el colegio médico acordémonos de cómo era la presión del colegio médico antes de instalar esta mesa, ¿cierto? Que era mucho más avasalladora, mucho más confrontacional y más, digamos, si lo quiere decir, de confrontación a las políticas sanitarias de las autoridades. A partir de la mesa COVID es como que desaparece políticamente y lo que hace es una mesa que en realidad lo que hace es contener y detener esta, digamos, esta correlación comunicacional que tenía y que avanzaba con el colegio médico. Para nosotros nunca fue suficiente esta mesa COVID, no es suficiente, ¿ya? Necesitamos un espacio de una nueva gobernanza, eso es lo que plantea esta carta, una nueva gobernanza que involucre a todos los actores y a todos los sujetos también de derecho, ya como pacientes, cuidadoras, y que este espacio además sea vinculante y resolutivo. Necesitamos que no solamente sea testimonial, que es lo que hasta el momento ha ocurrido con la famosa mesa COVID, ¿ya? Que de social no tiene nada. Así que, por cuanto allí no hay ningún representante de lo social. Así que apelamos a que haya una construcción, una nueva gobernanza y que involucre a todos los actores sociales, trabajadores de la salud, que hoy día saben mucho más de lo que está ocurriendo en el territorio que probablemente el ministro, ¿ya? Y sin duda que aquí hay responsabilidades y el primer responsable es el presidente, Sebastián Piñera, porque en definitiva él es quien está tomando todas las decisiones. El mismo ministro París lo ha dicho, ¿ya? Aquí el responsable de todas las decisiones es el presidente Piñera. Así que podemos cambiar de imagen, podemos cambiar de nombre, podemos cambiar la persona que nos entrega la información, pero en definitiva las decisiones no están cambiando. Hay una nueva puesta en escena, si quiere, como dije delante, pero no hay ningún cambio de estrategia. Por lo mismo, no podemos quedarnos expectantes solo cuando vemos que no pasa nada. Necesitamos actuar y de ahí nosotros como gran oposición, una unidad amplia de partidos políticos, de gremios de la salud, de gremios de pacientes, entregamos un documento con acciones concretas que hay que hacer ahora ya. ¿Cuáles son los otros puntos? Porque no podemos, ya, los otros puntos que tenemos, el siguiente, lo que planteamos es la centralización de la actividad en el trabajo de la atención primaria. ¿Por qué la atención primaria? Lo que planteábamos delante. Mira, Chile, una de sus grandes fortalezas es precisamente que en todo el territorio tenemos un centro de salud de atención primaria de salud. Te invito a que pienses en cualquier pueblito de Chile, cualquiera. Menciona algún pueblito. Keilen. Cualquier pueblito. Keilen. Ya. Allí hay una posta rural, hay un centro de salud que está en coordinación directa con el Ministerio de Salud, ¿ya? Y esto no existe de ahora, esto existe desde años, ¿ya? Chile, en realidad, cuando comienza la estrategia de que la salud tiene que ir al territorio y no al revés de que la gente va al hospital, sino que la salud sale al territorio, es una estrategia que parte en Chile, por lo menos la primera evidencia que hay es en 1925. Mira. Que se consolida esta estrategia, ¿ya? En 1978 con lo que se llamó la Conferencia de Alma-Ata, ¿ya? Y Costa Rica, Cuba y Chile son los que han desplegado y han tenido más experiencia en América Latina con respecto a la atención primaria de salud, que no es la puerta de entrada al sistema de salud, no. Es una estrategia territorial sanitaria, es una política territorial sanitaria. Entonces, esta distribución, esta fortaleza que tenemos como país, donde en cada pueblito, en cada lugar, hay una posta rural,
hay un centro de salud que está en coordinación con el ministerio, bueno, tenemos que aprovecharla al máximo. Esto no existe en otro país de América Latina, excepto Cuba y Costa Rica, como dije. Por cierto, durante la dictadura se pretendió hacer desaparecerla, pero afortunadamente esto aún se mantiene vivo, con muchas falencias, porque ha sido precisamente una de los del sistema que más ha sido precarizado, si lo quieres poner, porque ello se financia mediante una cosa que se llama el per cápita. El per cápita quiere decir que le administramos a la atención primaria a través de los municipios 6.700 pesos, fue el último per cápita que se instaló en noviembre del 2019. ¿Ya? Bueno, esto además considera 30 pesos, escuchen bien, 30 pesos para las personas que sufren Alzheimer, que van a ser manejados por la atención primaria. Horrible. Por lo tanto, también nosotros hace mucho rato que venimos empujando que este per cápita es insuficiente y llamamos a subir ahora el per cápita basal, porque si queremos que la atención primaria cumpla un rol fundamental, tenemos que aumentar los recursos mucho más de lo que hoy día estamos teniendo. ¿Para qué? Para que, por ejemplo, si yo voy a salir al territorio, ¿ya? La atención primaria está distribuida por territorio, salgo al territorio, pero no me sirve si hay un solo equipo para 10.000 personas. Necesito un equipo para 1.000 personas. Entonces, si yo tengo un pool de 10.000 personas que tengo que ir al territorio, al menos tengo que conformar 10 equipos. La OMS hoy día habla de al menos un mínimo de 5.000 entre profesionales, trabajadores de la salud, desplegados en el territorio para poder hacer frente a esto. Este gobierno, escucharon las últimas propuestas, era de 800 personas, contratos nuevos. Con eso no vamos a llegar a ninguna parte, no vamos a llegar. Entonces necesitamos fortalecer la atención primaria en dotación de personas, de personal, trabajadores, profesionales, de todo. Segundo, necesitamos abastecerlos de vehículos, porque en Chiloé, yo me imagino, debe ser muy difícil llegar de un lado a otro, ¿cierto? Entonces, complejo. Para eso, la gente, claro, tiene que tener vehículos ad hoc al lugar. Y lancha, acuérdate que Chiloé tiene 42 islas habitadas, por ende no solamente nos sirven los vehículos 4x4, nos sirve aquí le decimos ambulancha, claro. Hay hartas lanchas que son ambulancias, son ambulanchas, deben abastecernos más de ambulanchas, claro. También. Sí, a eso es importante, o sea, tiene vehículo, me refiero a algo que me transporta y claro. Obviamente no va a ser lo mismo en el norte de Chile que el sur, ¿cierto? Tiene que ser un vehículo ad hoc al lugar. Tengo que abastecer de celulares a los equipos que están llegando a tal o cual lugar, porque si encuentro que una persona amerita ser trasladada a un hospital, bueno, directo me comunico yo como equipo encargado con el médico gestor, que está en los territorios también, y este médico gestor coordina la hospitalización, el traslado X. Y también en coordinación directa para las residencias sanitarias, por ejemplo, ¿ya? Tenemos que abastecerlo de tablet, de manera que ellos puedan tener allí la ficha clínica. Aquí hay acciones concretas que se puedan hacer. Y para eso son cosas que hay que hacer ahora ya. Si no, esto ya se nos fue de las manos y va a seguir peor. Así que es una de las cosas importantes que como conglomerado de oposición, hablo de un gran conglomerado político y social, estamos entregando propuestas concretas para poder hacer frente a esto. Así que es una de las cosas que pensamos claro. Que es importante. ¿Y qué más se podría hacer para llamar a la coherencia, para llamar al abrirse, a escuchar a otras miradas, a otras visiones al gobierno, teniendo presente que salió Mañalich hace 8 o 10 días atrás y el mismo senador Guillé, planteó que tiene 48 horas para enmendar el rumbo. Llevamos 10 días y hoy día escuchamos al senador Quintero, que es miembro de la Comisión de Salud,
en la cual ellos están muy molestos porque no hay un ápice de modificación. Sigue las mismas temáticas, sigue la misma estrategia, sigue exactamente lo mismo. Tenemos un poder económico liderado por Juan Sutil hoy día, que son los que están llevando la batuta desde el punto de vista de instalar los aspectos políticos dentro de la discusión. Ya ayer escuchamos a Juan Sutil decir de que hay que tomar medidas muy paulatinas porque no podemos parar la economía. En consecuencia, yo tengo la sensación de que cuando cogobierna los grandes poderes del Estado, los grandes grupos, los grandes poderes económicos, cogobierna con el propio gobierno, que son los mismos, porque los mismos del gobierno son los mismos empresarios, son los mismos dueños de las empresas. Es muy difícil poder llegar a acuerdo con estos temas. O sea, ¿qué medidas de presión, aparte de hacer propuestas, se pueden hacer para que este gobierno y para que Piñera entienda? Porque al final del día no entiende, porque sale el otro día salió, el domingo pasado, salió planteando una quinta medida económica en donde dice vamos a bajar 12.000 millones de dólares. Pero si tú desglosas a las 48 horas ya nos damos cuenta que esos 12.000 millones de dólares eran insuficientes. ¿Por qué? Porque si tú ves el per cápita y te das cuenta cuánto es del Producto Interno Bruto del país, es el 2.5, y tus vecinos cuánto están gastando un 10, están gastando un 12, y hacen cuarentena efectiva con las mínimas condiciones para que la gente pueda subsistir. En cambio en Chile todo se mantiene igual. Claro. Bueno, mira, a esa pregunta yo te respondería primero, hay estrategias que son que para presionar a la autoridad, ¿ya? Una tiene que ver, por ejemplo, este hecho político del día de ayer, donde los 12 partidos más relevantes, si lo quieres poner, de la oposición, logramos salvar, digamos, algunas diferencias y ponernos de acuerdo para poder confrontar y entregar propuestas, que no se nos diga el día de mañana que nosotros solamente fuimos espectadores, por ningún motivo. Nosotros aquí hay que hacerse cargo de esta crisis, porque si no cambiamos de rumbo, como dije, vamos a tener que lamentarlo mucho más. Bueno, presionar a este gobierno, nosotros estamos solicitando y hacemos una vuelta, un nuevo llamado al ministro París a reunirse con esta oposición unida, política, social, para entregar de manera concreta estas propuestas que tenemos para entregar, ¿ya? Es importante que entienda que necesitamos cambiar la estrategia. Si no se logra nada a través de Piñera, bueno, la otra opción, que es la que hemos venido haciendo hace rato, porque en realidad desde el día 1 no se ha hecho nada por parte de las autoridades, o todas las estrategias han sido completamente equivocadas, insuficientes y tardías. Hoy día el llamado a seguir el autocuidado colectivo, un poco volver al tiempo de dictadura, ¿cierto? Donde se genera la olla común, lo estamos viendo, la solidaridad del pueblo chileno por los espacios comunes, es una cosa que hoy día es lo que está salvando finalmente a la población. ¿Por qué? Porque no tenemos un Estado que se haga cargo, no tenemos un gobierno que hoy día se haga cargo de esto. Hay que interpelar a este gobierno y tenemos que insistir en eso. Fue la manera en que salimos de la dictadura. Bueno, veamos que tenemos que seguir de esta misma manera. Ejemplo, bueno, a nivel internacional. Hace unos días atrás se hizo entrega de un informe final de la misión canadiense, de las autoridades canadienses que estuvieron aquí en Chile en enero del 2000, ahora, en el contexto del estallido social, donde entregaron claramente que habían vulneraciones a los derechos humanos. O sea, aquí hay muchos informes, hay miles de informes, hay miles de constataciones científicas. El problema está en quien toma las decisiones, que es la máxima autoridad política, en este caso Piñera. Y como esta persona no quiere entender, bueno, habrá que seguir presionando, tenemos que seguir presionando y, por cierto, a mediano plazo y probablemente a largo plazo, hacer entender también a la comunidad y a la población que frente a esta pandemia nos damos cuenta que no da lo mismo quien toma las decisiones, no da lo mismo quien gobierna. Ganó un gobierno empresarial y como gobierno empresarial él gobierna
para los empresarios. Eso es el gobierno que ganó. Ahora, tenemos que hacerle entender que la vida es mucho más importante que la empresa, que la vida es más importante que la economía. Y para eso tenemos que seguir presionando a nivel local, a nivel internacional y, por cierto, en ciertas denuncias, ahora con el ministro Mañalich, bueno, hacerles ver que estas muertes no van a quedar impunes. Tienen que haber responsables, tanto desde el punto de vista político, y para eso renuncia Mañalich, pero también desde el punto de vista judicial. Aquí hay responsabilidades judiciales por cuanto hay muertes en base a decisiones sanitarias que no fueron tomadas de manera oportuna. Y hoy día lo que estamos haciendo localmente, que ya lo venimos haciendo, es ayudarnos entre nosotros. Ejemplo, lo que les decía sobre la atención primaria, no tenemos overoles de estos blancos, no contamos con overoles, sin embargo hacemos, una vaca, si lo quiere poner de forma popular, y nos vamos comprando nosotros mismos, ya, y protegiéndonos entre nosotros mismos. Lo mismo para el abastecimiento de los determinantes sociales, los alimentos, bueno, la olla común, eso ya lo está haciendo la comunidad, ya se puso las pilas la población, pero las autoridades políticas no están en coherencia con la población. Hoy día necesitamos que esta autoridad política, presionada por esta oposición amplia, que afortunadamente llegamos a estos acuerdos, bueno, hay que seguir presionando políticamente y en algún minuto también judicialmente. Así que, y el llamado es a cambiar esta constitución, octubre, necesitamos cambiar esta constitución, y por cierto, que nunca más vuelva a estar la derecha en el gobierno, nunca más. No podemos volver a tener un gobierno empresarial, un gobierno que va a favorecer a los grandes grupos económicos y no a nuestro pueblo. Así que creo que eso es lo que habría que hacer ahora. Mira, hay un tema, tú eres especialista en atención primaria y eres una voz autorizada en temas de salubridad. En consecuencia, quiero hacerte una consulta que lo más probable te la hayan hecho otras veces, pero es importante refrescar un poco la memoria. Chile hoy día tiene más de 7.000 personas fallecidas. Tanto tú como los especialistas plantean de que si este tema no se enmienda, no toma un otro rumbo, podríamos llegar a las 70.000 personas fallecidas en el corto plazo. Ya, en consecuencia, ¿qué hubiese pasado? ¿Qué hubiese pasado, Oriel, si es que los profesores, el colegio de profesores, los apoderados, no hubiesen tenido la fortaleza de colocarse en la dura y no enviar a los niños al colegio? Ya, y como Mañalich dijo, yo siempre estuve en contra de que se suspendan las clases. O sea, él quería continuar con las clases. Ya después esta vuelta a la normalidad, después Lavín con su apertura del mall de manera grandilocuente, después con esta obligatoriedad que los funcionarios públicos vuelvan a trabajar. Si hubiésemos tenido esa cadena ya de temas, ¿cuál hubiese sido la situación en la que hubiéramos estado hoy día? No, habría sido catastrófica, ya, o sea, ya está siendo catastrófica en el sentido de que pasar del desastre a la catástrofe quiere decir, la diferencia está en los equipos de salud. Y afortunadamente el colegio de profesores se puso firme junto con apoderados y también, por cierto, los municipios, ¿cierto? Los alcaldes, acordémonos que fueron ellos también, sí, quienes presionaron. Y en el caso del colegio médico, hago hincapié, antes de que el colegio médico conformara la mesa COVID, ya hubo mucha presión, se instalaron cuarentenas. Acordemos que la cuarentena esta de las 7 comunas también fue en cierta medida una presión que fue insuficiente, que fue tardía, pero eso fue producto también de la presión del colegio médico, y hemos visto que este gobierno reacciona de esa manera, frente a la presión, ¿ya? Frente a la presión de, digamos, porque aquí tenemos dos formas de presionar a este gobierno. Uno, se ve presionado por los empresarios, frente a las pérdidas que ellos están teniendo, y donde no cabe la vida humana, y por otro lado,
la presión que tiene la población organizada a través de sus colegios profesionales, ¿cierto? A través de los partidos políticos de oposición, a través de los gremios de la salud. Tenemos estas dos presiones. Bueno, claramente somos muchos más, ¿ya? Así que tenemos que hacer entender al ministro París, por un lado, quiere ser recordado como el ministro que llegó a los 70.000 fallecidos, o quiere ser recordado el ministro que efectivamente rompe con esta pandemia y logra salvar muchas vidas más. Tenemos ejemplos de ministros que han sido más audaces. Acordémonos de, a mí no me gusta, el ministro de Salud de Bolsonaro, ¿cierto? Que claro, finalmente termina renunciando. Pero ese ministro siempre fue claro en decir, claro, ¿ya? Entonces, ¿qué ministro quiere ser, como qué ministro quiere ser recordado París? ¿Como el ministro que terminó con una pandemia con más de 70.000 muertes? ¿O quiere ser recordado como el ministro que efectivamente escuchó a la población organizada a través de sus partidos políticos de oposición, a través de sus organizaciones gremiales, que tenemos que cambiar la estrategia? Entonces, es interpelar a esa autoridad sanitaria y apelo a que como médico entienda que hay que cambiar esta estrategia. Haga entender al presidente de la República que no podemos seguir teniendo más costos de vida. No podemos seguir. Es la responsabilidad de él. Hoy día él es el que tiene la máxima responsabilidad de convencer al presidente Piñera de que tiene que cambiar el rumbo. Porque si se queda observando y haciendo lo mismo de siempre, ya sabemos cuál va a ser el recuerdo de un ministro que tiene en sus hombros más de 70.000 muertes. Eso es lo que yo creo que hoy día está el desafío importante. Bueno, tú tienes una apreciación un poco más cercana respecto al ministro Mañalich, porque él fue parte de la mesa COVID-19 antes de que lo nombraran ministro. En consecuencia, siempre tuvo una crítica permanente hacia la presidenta del Colegio Médico, Ilka Siche. Siempre fue propositivo a las políticas públicas del gobierno, siempre fue propositivo a las políticas implementadas por Mañalich. ¿Tú no tienes la sensación de que este afán, esta reverencia permanente que tenía París, y salían todos los medios de prensa nacionales justificando todas las políticas públicas implementadas por el gobierno, de una u otra manera no juegan en contra de él hoy día desde el punto de vista de la credibilidad, particularmente de las instituciones que hoy día sostienen este tipo de propuestas? Ponte tú. Bueno, sí, o sea, recordemos que quién está en el gobierno hoy día, quién gobierna, y es evidente que este gobierno va a poner gente de su confianza. Bueno, fue un logro, ya, que Mañalich por fin haya renunciado, ya. No obstante, llega este nuevo ministro que esperamos tenga otra visión. Apelamos a que conozca mejor lo que es el concepto de los determinantes sociales y, bueno, la verdad es que efectivamente, como tú dices, pero es difícil esperar algo diferente. Es difícil esperar algo diferente. Lo entiendo. Es un ministro de su confianza, de la confianza de Piñera, pero por lo mismo siento que como médico, como profesional de la salud, como trabajador de la salud, él trabajó como médico general de zona, ¿ya? Entonces, creo que podemos sensibilizarlo, o sea, apelamos a eso, en lo personal apelo a eso, y en él hoy día está la gran responsabilidad de hacer entender a Piñera que no basta con lo que se está haciendo, no basta, ¿ya? La nueva puesta en escena no es suficiente, para nada, y por lo mismo, más allá de que es el ministro de su confianza, creo que podemos interpelarlo de manera más, entre comillas, como más de profesional a profesional. Ha mostrado una disposición a escuchar, por lo menos, eso aparenta. Entonces creo que es importante hacerle ver cómo quiere pasar a la historia, en definitiva.
como el ministro que va a quedar con 70.000 muertes o el ministro que apeló y que convenció a la autoridad de este país a cambiar la estrategia. Entonces creo que ahí es donde nosotros hoy día apelamos a presionar. No espero algo diferente, tengo la esperanza de que reflexione, tengo la esperanza, en realidad por un bien común, porque si no tenemos la esperanza, la verdad es que va a ser difícil poder sobrellevar toda esta situación. Y la alternativa va a seguir siendo la olla común, el hacer las vacas para poder comprar los overoles, etcétera, etcétera, etcétera. Va a seguir siendo esa la alternativa. ¿Cuánto tiempo vamos a resistir así? Bueno, ¿cuánto tiempo estuvimos con la dictadura? Y prácticamente lo estoy poniendo como un símil. Entonces, apelemos a que este ministro tome efectivamente conciencia, ya entienda lo que es importante, los determinantes sociales, entienda que no podemos tener un costo de 70.000 personas fallecidas, no podemos. Así que es un desafío el que él tiene y tenemos que seguir presionando. De allí que nosotros pedimos una reunión con este ministro, digo nosotros como equipo, como conglomerado de oposición política y social, para poderle hacer entender que él tiene hoy día una tremenda oportunidad. Si no, va a ser terrible el desenlace, va a ser muy terrible, de verdad. Me hacen una consulta. ¿Sabes que suena con eco, Alexis? Me hacen una consulta para poder hacértela a ti, Ariel. ¿Por qué los casos activos han bajado tanto si se supone que dura al menos 14 días el virus? Eso quiere decir que en promedio llevamos diario más de 5.000 casos, lo que en 2 semanas son más de 80.000 casos. O sea, tendríamos 37.000 casos activos. ¿Me entendiste la pregunta? ¿O te la repito? La disminución, porque lo que plantea es la dicotomía entre una información y otra. Claro, ¿por qué los casos activos han bajado tanto? ¿Por qué los casos activos han bajado tanto si se supone que duran al menos 14 días el virus? Eso quiere decir que en promedio llevamos diario más de 5.000 casos, lo que en 2 semanas son más de 80.000 casos. Y hoy día nos están mostrando 37.000 casos activos, o sea, 1/3 de lo que podríamos tener. ¿Cuál es tu visión respecto a eso? Así es. Bueno, claramente lo que estamos diciendo hace rato, el tema de la transparencia de la información total, ¿ya? Recordemos que el reconocimiento de la cantidad de fallecidos no fue el día 1 en que partió toda esta información. Necesitamos que se transparente toda la información de cómo se están tomando los PCRs. Los PCR es la toma directa de determinación del virus, y hoy día tenemos todavía en los laboratorios un cuello de botella, ¿ya? Es decir, tenemos una lista de espera esperando los resultados de 7 o a veces hasta 10 días esperando. ¿Por qué? El resultado quiere decir que esta persona en estos 10 días no sabe que está positivo y anda probablemente contaminando, ¿cierto? O sea, ¿hay un cuello de botella importante en los laboratorios? Sí, hay un cuello de botella importante porque es la etapa analítica. No sirve de nada que yo salga a tomar muestras masivamente si los laboratorios no la están procesando simultáneamente. Entonces tenemos una lista de espera de los laboratorios. Coincido en que hay una disparidad y una incoherencia, si lo quieres poner, entre las cifras que se informan y lo que uno esperaría. Y yo creo que eso tiene que ver, por un lado, la transparencia de la información, por otro lado, la etapa analítica del análisis de los COVID, que está demorándose mucho. Hay un cuello de botella, no dan abasto a los laboratorios, hay que hacer otra estrategia, y de ahí, por ejemplo, sumar a los laboratorios de la atención primaria con todos los implementos para poder sacar este cuello de botella y seguir haciendo la máxima búsqueda de pacientes COVID. ¿Hay una incoherencia? Sí. Aumentar la cantidad de laboratorios que están generando la etapa de analítica de las muestras. No sé si con eso respondí un poco la pregunta. Claramente, hay un tema de... Se simplifica en una sola palabra: transparencia, que es algo que estamos pidiendo todos hace bastante rato. Bueno, quiero
terminar esta entrevista con una reflexión, que es súper importante hacerla. Nosotros hacemos este programa desde una visión súper propositiva, pero sí queremos colocar todos los puntos en la mesa. Si tú prendes la televisión nacional hoy día, las televisiones, ya los medios de prensa nacionales, no está Oriel Núñez presentando esta propuesta. Hay un sesgo absoluto respecto a la propuesta que presentaron todos los partidos de oposición, el Colegio Médico, Científico, FEMPRU, FENAT, un sinnúmero de agrupaciones ligadas con el área de salud. No está en la discusión, no está en la discusión tampoco todo lo que tiene que ver con una mirada divergente, con una mirada que sea distinta a la que tenga el gobierno. Ya aquí nadie quiere asesinar a un gobierno por asesinarlo. Aquí estamos hablando de temas puntuales. Oriel plantea, después de las investigaciones y de los antecedentes que tienen ellos y las estadísticas que han ido construyendo, que si no hay un cambio de metodología, si no hay un cambio de estrategia, podemos pasar de los 7.000 muertos a los 70.000 muertos. El senador Quintero, miembro de la Comisión de Salud del Senado, planteaba que en un muy corto tiempo, si no hay un cambio de estrategia, podríamos pasar de los 200.000 muertos, de los 200.000 casos contagio APP, pasar a los 900.000 en un muy corto plazo, que se vienen 2 meses difíciles. Eso no lo estamos escuchando en los medios de prensa nacionales. En consecuencia, nuestro medio lo que hace es abrir estos espacios para que la gente pueda tener una evaluación de las dos caras de la moneda. Para nosotros es un placer poder hablar con una profesional del área de la salud que tiene las competencias de sobra para poder hablar de estos temas de contingencia. Nos hubiese gustado poder seguir conversando contigo, pero al parecer vamos a tener un próximo invitado porque este programa ya se está caracterizando por tener bastante diálogo, bastante conversación, así que vamos a una pequeña pausa comercial, vamos a volver, pero sí no podemos no dejarte invitada para otra oportunidad y para, con tu lucidez, con tu claridad y con tu forma de poder expresar ya los temas de salubridad que están sucediendo en nuestro país, con tu claridad. Claramente para nosotros se nos hace imprescindible poder contar contigo en una próxima entrevista. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias por la invitación. Así que cuando deseen. Un abrazo cariñoso, éxito y a cuidarse. Que estén muy bien y que ojalá esto mejore. Un beso grande, adiós. Esa fue la entrevista que tuvimos con Ariel Núñez, experta en salud pública. Y vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos.